Hola, hola, hola. Bienvenida mi gente youtubera, queridos suscriptores. En el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal, para este nuevo y grandioso canal como es, donde estaremos hablando todo acerca de Dragon Ball Z y también de tus mangas preferidos. Sin nada más que decir, amigos y amigas, comencemos con el video. Ya sabes, me apoyas muchísimo suscribiéndote, activando la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de los videos y sobre todo también dejándome tu gran like y tu comentario qué tal te ha parecido este video. Sin nada más, comencemos. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. En el día de hoy mi gente les traigo la historia desde la A hasta la Z de la creación de Dragon Ball Z para algunos que no sepan, ¿sí? Hacemos un repaso histórico desde su origen hasta el final de uno de los mangas más importantes y populares de todos los tiempos. Hablamos del gran anime y manga histórico que es Dragon Ball Z y que la mayoría conoce, ¿no? Pero para algunos que no lo conozcan, aquí está su historia. ¿Imaginaría que era Toriyama el gran éxito que iba a representar Dragon Ball para él? A más de 3 décadas de que el primer capítulo, protagonizado por Goku y Bulma, fuera publicado en las páginas del Shonen Jump y que la animación cambiaría de apellido al Z, GT, Kai y Super con doblaje a lo español, catalán, euskera, gallego, valenciano, inglés, francés, italiano, alemán, portugués, árabe, inglés, en fin, está en todos los idiomas y lo puedes encontrar también las sagas en todos los idiomas, ¿sí? La saga de Cell, Freezer y hasta del origen de Dragon Ball Z. Cualquier otro idioma del planeta ahí va a estar, siendo así el shonen más exitoso de la historia. Pero ¿qué hay detrás de ello y su creador? Fuera de que Toriyama es el padre de la saga de Dragon Ball que conocemos, no existiría si no fuera por dos personas llamado Kazuhiko Toriyama y Jackie Chan. ¿Qué tienen que ver ellos con esta creación de Dragon Ball? Pues el largo camino del manga se origina con ellos. Toriyama leyó manga hasta la primaria, luego cambió su afición por el cine, comenzó a leer manga nuevamente cuando ya trabajaba como publicista, o mejor dicho, cuando la empresa en la que trabajaba lo despidió, y pasaba la vida de café en café sin mucho dinero. Un día encontró el anuncio de un concurso para autores emergentes que ofrecía 5.000 yenes al ganador. No creía que fuera muy tardado hacer uno, dijo Toriyama. De hecho, en esa época no alcancé a terminarlo antes de la fecha límite. La oferta de ese concurso era de medio año y yo no podía esperar todo ese tiempo, así que pensé que mejor entraría en la convocatoria de primera publicación del Shonen Jump cada mes, aunque el premio solo fuera de 100.000 yenes, contó en una entrevista en el número 31 del World Shonen Jump en 2017 Toriyama. Su esfuerzo fue un fracaso y no alcanzó ni mención honorífica, pero el editor Kazuhiko Toriyama notó algo en su trabajo y dijo lo siguiente: me dijo que la historia era muy aburrida, pero que el logo era increíblemente hermoso y limpio. Creo que también se refería a cómo había diseñado las onomatopeyas. Así nació pues una de las relaciones laborales más fructíferas en el cómic internacional, pues Torishima, editor del Dr. Slump y el primer gran éxito de Toriyama, duró de 1980 a 1984 y se editaron 18 volúmenes. Un año después de comenzar su publicación, inició la transmisión de la primera adaptación animada de Arley en sus amigos. Sí, Arley y sus amigos fue el primer gran éxito de Torishima. Torishima también fue quien ayudó a Toriyama a seleccionar su siguiente historia, una historia sobre artes marciales. Kazuhiko es un tipo que no esconde nada y dice lo que siente. Creo que estamos hechos el uno para el otro, pues las personas que no dicen las cosas son difíciles de entender para mí, así que no sería capaz de trabajar
con alguien así, dijo Toriyama sobre su editor, quien fue la inspiración para el personaje del Dr. Machirito en Dr. Slump y Piccolo Dynamo en Dragon Ball. El manga ha dicho en diversas ocasiones que en esa época era fan de la película de Jackie Chan, sobre todo el maestro borrachón Suiken, así que como me gustaban este tipo de cosas, Torishima me aconsejó que tratara de hacer un manga de Kung Fu tipo shonen, así que dibujé un on-shot llamado Dragon Boy. Eso estuvo una respuesta increíblemente positiva por parte de los lectores, así que decidí seguir ese camino para mi próximo trabajo serializado. La admiración que Toriyama siente por Jackie Chan es mutua. El actor y arte marcialista le rindió un homenaje en Midnight Star, en una escena en la que usa una botarga de arelo para pasar desapercibido en un parque de atracciones y atacar a unos yakuzas. Dragon Ball duró solo 2 capítulos, pues este contaba el viaje de Tantón, un niño con alas de dragón y peleador de artes marciales, y sus amigos hacia el país de las flores. La historia fue bien recibida porque mezclaba peleas y el humor jocoso del Dr. Slump, pero no era la épica que Akira necesitaba que fuera para saltar al éxito, así que tomó algunos de los elementos de Dragon Ball y los combinó con el cuento tradicional chino de Viaje al Oeste, la historia del Rey Mono, pero con más peleas de Kung Fu, más adrenalina y más acción. Pues así nació Dragon Ball, protagonizada por Son Goku, nombre que deriva de Sun Wukong, el Rey Mono, y Bulma, que físicamente es muy parecida a la protagonista de Tomato, la Police Woman, un personaje anterior del mangaka. Bulma, Olongo y Yancha representaban así a personajes del cuento original y el viaje al oeste, que iba a terminar cuando se reunieran las 7 esferas del dragón. Pues en esta primera etapa Toriyama no tuvo reparo en meter cuanto elemento tradicional chino que se encontrara. Por ejemplo, el personaje de Chaos está inspirado en los Jin Xing, o los llamados vampiros chinos, que no caminan, solo flotan, mientras que Tao Pai Pai se inspiraría en la figura del actor Yang Lin Wang para estos personajes. La primera aparición de Goku y Bulma no fue en las páginas de manga, sino en una tarjeta postal enviada en octubre de 1984 a los miembros de Akira Toriyama, Hoson Kai, y un mes antes de que Shonen Jump comenzara la publicación del manga Dragon Ball. Los personajes todavía no se habían dado a conocer al público en ese momento. Explica la trama de la saga, y esta además, pues quien no sepa qué es Dragon Ball es porque he estado viviendo debajo de una piedra en el fondo del mar desde 1984 hasta la fecha. Pues al principio dijo esto Akira Toriyama: al principio no se me ocurría absolutamente nada. Quería que el protagonista fuera un niño normal, pero con algunas peculiaridades, como las alas del protagonista de Dragon Ball, de modo que así le puse cola a Goku para diferenciarlo, para que aunque se considere en la sombra de una roca, supieras que era él. Luego llegaron las 7 esferas. Del dragón, y para buscarlas le di el mismo sistema de locomoción que tenía el Rey Mono, explicó Toriyama durante una entrevista. Como el plan era terminar la historia una vez que juntaran las esferas del dragón, Torishima le sugirió a Toriyama que metiera más elementos de pelea para continuar la historia, pues así nació el torneo de las artes marciales. La esencia de Goku es la de alguien que se vuelve cada vez más fuerte, que no deja de superarse a sí mismo, y eso pasó al primer plano, pues algunas de las historias más populares del Dr. Slump había sido las de las competiciones deportivas, las carreras de vehículos y etcétera, de modo que utilizara la misma fórmula para crear el gran torneo de artes marciales.
Retiré a todos los personajes excepto a Goku. Recuperé a Kameshen, el maestro Roshi, e introduje a Krillin, narra Toriyama, quien acepta que esta primera añadidura extra a su historia era muy molesto, ¿no? Los primeros torneos de las artes marciales rebosan de humor y alegría. Incluso Toriyama se dibuja a sí mismo y a sus amigos como asistentes. A partir de este punto, la popularidad de Dragon Ball no hizo más que ir en ascenso en Japón. Y a un año después de todo el mundo, gracias a su adaptación animada, se convirtió en el número 1 en todo el mundo. Por cierto, la primera versión que llegó de Dragon Ball fue a México y era conocida como Zero y el Dragón Mágico, debido a que nos llegó primero la versión estadounidense editada por Harmon Gold. Su gusto por el cine quedó plasmado en los monstruos de Universal que Goku y Krillin combaten en un torneo organizado por Uranoid Bay. King Kong es representado por los Osaru y el mono gigante en el que se convierte Goku. Hay referencias al 2001 como la Odisea del Espacio, Star Wars, Alien, Terminator, Superman 1 y 2, Space Children, Star Trek, Robocop y un largo etcétera durante toda la serie. Para la tercera parte de la aventura, Goku se enfrenta a la Patrulla Roja, más conocida como Red Ribbon, una supuesta referencia al ejército comunista y a los nazis en una de las sagas más largas que hubiera tenido hasta ese punto. Toriyama usó la misma estructura de los torneos de artes marciales y lo mezcló con elementos del juego Sparta de Famicom, que en aquella época hacía furor, y de las películas de Kung Fu también, con enemigos a derrotar cada vez más fuertes, y elabore así un trama diferente más visual, indicó Toriyama. Y dijo lo siguiente: Goku es el tipo de personaje en que incluso si lo dibujas simplemente él tiene el peinado correcto. Puedes decir que es él para agregar aún más Gokikats. Dibuja sus cejas masculinas y afiladas. Son su punto de encanto, dijo. Si la nariz te da problemas, adelántale y déjalo afuera. Y ahí tienes a un Goku un poco más juvenil y de rostro un poco más fresco. Luego, en la recta final, llegó la saga de Rey Demonio Piccolo Dynamo, que marca la cúspide de la historia original de Dragon Ball y marcará la pauta para la siguiente parte de Dragon Ball Z. Piccolo nació de mí tratando de crear un tipo realmente malo. Ese periodo fue el más interesante para dibujarlo, expresó Toriyama. La saga original termina con Goku y todos sus amigos convertidos en adultos, casado también así con Chi-Chi, después de vencer al hijo del Rey Demonio, que también se llamaba Piccolo, o sea, casado también con Mint, ¿sí? Como se le conoce acá en Latinoamérica. Y dijo lo siguiente Toriyama: si supongo que me gusta a mí más Piccolo, después de todos los enemigos, Demon Q Piccolo es el que más me gusta, e incluso después de eso me gusta más Piccolo. Me gusta Piccolo sobre los mismos que me gusta Goku con Vegeta. Bueno, no me gusta mucho, pero fue extremadamente útil tenerlo todo para las cosas recientes. Fue ahí muy divertido dibujar a Mr. Satan cuando lo saqué por primera vez, y no pensé que terminaría convirtiendo a Mr. Satan en un personaje tan importante para la serie y el manga. Pensé que solo sería un personaje de un tiro, reveló Toriyama, pero acabó siendo un personaje muy divertido. Dragon Ball Z, hay que aclarar que Dragon Ball Z es el nombre que recibió la serie en la televisión después de que Goku se casa, ¿no? Pero el manga siguió llamándose Dragon Ball hasta su conclusión en 1995. Hacer a Goku adulto no afectó en nada en la popularidad del manga ni la serie. Al contrario, Goku crecía junto con los lectores y eso fue un enorme acierto por parte del gran Toriyama. Una de las leyendas urbanas más socorridas
es que la Z es en realidad un 2 mal dibujado, y otra que Akira Toriyama le puso el Z para que no hubiera una continuación, ya que era la última letra del abecedario. Otra afirma que viene de Senkai, una palabra que literalmente significa última vez. Y esto es lo que dijeron. La mayor crisis para la serie fue cuando él me dijo que Goku crecería. Toriyama Sensei amenazó con que si Goku no crecía, no continuaría la gran serie. Y fue terrible de la manera en cómo lo hizo. Usted puede hacer crecer al protagonista, pero no me puede asustar así, dijo el editor Kazuhiko Torishima. La historia cambió drásticamente y se dejó fuera el humor y se intensificaron más en las batallas con enemigos cada vez más poderosos, pues es ahí donde se introduce el pasado del Saiyajin Goku, que en realidad se llama Kakaroto, y sus nuevos enemigos son extraterrestres, enfrentados así primero a su hermano, luego a Vegeta, y su origen es muy similar al de Superman, solo que Goku venció a la muerte mucho antes que el Hombre de Acero. En el manga, el autor explora hasta el cansancio el medio japonés a las explosiones, producto del trauma que les causaron las explosiones atómicas en Hiroshima y Nagasaki. El nuevo final de la serie se daría en el planeta Nameku, enfrentándose así al Gran Freezer, este corrupto líder extraterrestre que es el villano definitivo de toda la saga de Dragon Ball. La pelea que sostiene con Goku es la más larga y la más extraordinaria para todos los fans, tanto en el manga como en el anime, y su origen lo convierte aún más en un verdadero criminal a Freezer. Para crear el personaje, Toriyama se inspiró en el físico de Jun Kondō, su segundo editor. Goku salva al mundo, dijo, derrota a los Saiyajin y viaja por el espacio. Freezer fue creado durante la época de la burbuja financiera japonesa, cuando los especuladores de terrenos gozaban de una especial mala fama, de modo que crece una especie de especulador espacial con los Saiyajin como subordinados, explicó Toriyama. Los emisarios de Freezer, las fuerzas especiales de Ginyu, están basadas en las series de Sentai, como Power Rangers, de la que la hija de Toriyama era muy fanática. Como ella las veía siempre en la TV, acabé introduciéndolas en la serie, elevando el ki más allá de la muerte y el espacio de lo que se puedan imaginar los fans. Al final de la batalla contra Freezer, Goku queda convertido en Super Saiyajin, un guerrero legendario que aumenta así su fuerza cada vez que pelea más allá de sus límites. Los fans amaron ese concepto totalmente, lo que hizo imposible que la saga terminase. Como Toriyama ya había hecho que Goku venciera a la muerte y surcara el espacio, solo quedaba viajar en el tiempo. Así que llegaron a la saga de Trunks del futuro y el enemigo también más difícil de vencer, que es Cell. Lo de los viajes temporales fue duro. Y quizás fue la cuestión de las paradojas la que me llevó a acabar hasta el cuello. Durante esa temporada dibujaba lo de la semana en curso y no tenía idea de lo que pasaría en la siguiente. Siempre acababa pidiendo consejo a mi editor para así poder realizar los dibujos. Toriyama estaba cansado y enfermaba muy constantemente debido al ritmo de trabajo que había estado manteniendo desde que inició Dragon Ball. También tenía problemas para saber hacia dónde irían las historias y entró en conflicto con Torishima, porque originalmente los enemigos a vencer en la saga de Trunks del futuro eran los androides número 19 y número 20, pero al editor no le gustaron por ser un hombre viejo y un muñeco chino. Luego Akira Toriyama introduciría al androide número 16 y número 17 y también número 18 para convertirlos así en los nuevos villanos. Pero Torishima no estuvo tanto de acuerdo porque eran muy adolescentes. Total, no querían ni chicha ni limonada. Toriyama tuvo que crear así al gran y poderoso Cell, pero no como él quería. El androide que más me gustaba, dijo Toriyama, es Cell en su segunda fase.
pero cuando se le mostré a mi editor como lo expliqué, tenía la habilidad de transformarse 2 veces. Me dijo que tenía un aspecto estúpido y que era mejor si aceleraba su apariencia y su forma perfecta. Cell es uno de los personajes que más trabajo le costó dibujar en toda la historia de Dragon Ball, porque según sus palabras tenía muchos detalles. El rostro del personaje estuvo inspirado nuevamente por Yu Kwon-do. Al parecer Akira odiaba mucho a estos editores, pues la idea era que al final de esa saga Gohan quedara como el protagonista de la serie y Goku se mantuviera muerto, pero el personaje no tenía el carisma de su padre y tuvo que regresar. La última Genkidama, Toriyama tenía la intención de mostrar a toda una nueva generación de peleadores en el arco final de Dragon Ball, pero no pudo. No es que Gohan fuera mal personaje, es solo que no era Goku, y este nuevo peleador iba a la escuela. Era superhéroe con identidad secreta y eso se sentía muy raro para él. Para la saga se fregó esta hora. Se la está mal. Hola. Puta, se fregó. Para la saga de Majin Buu, Goku y Vegeta se coronan así como los héroes máximos en una historia que se sentía muy repetitiva, pues Toriyama decidió terminar definitivamente Dragon Ball con un pequeño cliffhanger que años después le permitió regresar. Sí, porque todo lo que ocurrió en el GT no tuvo nada que ver con Toriyama. Él solo se dio los derechos de los personajes e hizo diseños nuevos de todos los personajes, pero no escribió nada más. El tercer editor de Toriyama fue Fuyuto Takeda. Fue la inspiración para crear el personaje del gran y poderosísimo Majin Buu. Y hace poco le preguntaron a Toriyama cuál creía que era el secreto de popularidad de Dragon Ball, y él contestó lo siguiente: hace un tiempo volví a leer la serie por primera vez en mucho tiempo, y aunque el arco de Freezer tenía el suficiente suspenso como para captar mi interés, aún me preguntaba por qué era tan popular. Tras 519 capítulos compilados en 42 Tankabuts, Dragon Ball dice adiós el 5 de noviembre de 1995. Y pues gracias a su popularidad en todo el mundo, Akira Toriyama volvió a hacer todo un resumen del origen de Dragon Ball en 2018 de la historia de Goku, hermanos, a partir de la película que todos vimos originalmente de Bardock, el padre de Goku. Si bien es cierto, en esa película pues no mostraban curiosidades y más preguntas que respuestas, como por ejemplo cuál era la mamá de Goku, todo ello, ¿no? Ya en la película de Broly del 2018 pues nos dan todas las respuestas que nosotros, los de la vieja escuela, por así decirlo, que vimos Dragon Ball, la serie brother, nos dieron la respuesta en la película de Broly, todas las incógnitas que teníamos y todo ello, ¿no? Y pues gente, así es como se originó la historia de Dragon Ball, su origen de Dragon Ball Z hasta la actualidad. Y ya pues ustedes ya saben de que después ya sigue Dragon Ball Super, la batalla de los dioses, luego Dragon Ball Super, perdón, y luego ya vendría en el manga, ¿no? Que salió, si mal no recuerdo, en 2020, la saga sí de Moro, y actualmente siguiendo la saga de Granola, ¿no? En la que estamos actualmente, en la cual Goku controla el Ultra Instinto y Vegeta pues así supera a Goku porque fue entrenado por el gran poderoso dios Bills, en la cual Vegeta tenía el trabajo de así controlar su furia que tenía por dentro para así superar al gran Goku. Sin nada más, amigos y amigas, que decir. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta la próxima, mi gente.